Bueno, esta noche os voy a hablar sobre unos cómics que, bueno, que para mí y para todo aquel que se dedique al tema, o que se haya dedicado al tema de lo retro, lo vintage, el coleccionismo, como yo, bueno, pues durante años, ¿no? Me he ido dedicando a estas cosas. Y bueno, pues he ido, bueno, de alguna forma o de otra, y fui, en su momento, ¿no? En su momento fui coleccionando algún tipo de cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, hace mucho tiempo, compré, hace mucho tiempo, estos cómics, que fueron cómics en el momento cuando los compré hace tiempo, fueron cómics que estaban muy buscados y bueno, tuve la suerte, ¿no? De encontrar alguno, que bueno, en la feria de libros, ¿no? Lo compré en la feria de libros de aquí de Alicante, hace mucho tiempo. Este cómic que lo busqué durante bastante tiempo y tuve la suerte de dar con él hace tiempo y bueno, para mí es una auténtica pieza de colección y no para mí, sino para cualquier amante de los cómics retro de los años 80 del personaje de Vampirella, la famosa novia atractiva de Drácula. Ahí lo tenéis. Vampirella, que a mí siempre me ha gustado. Los cómics de Vampirella, la novia de Drácula, a mí siempre me ha gustado. Son cómics que tienen su punto de terror, ¿no? Su punto de terror, pero un terror, ¿cómo decir? Un terror un poco así en plan... ¿Me explico? Por no decir este tipo de cosas en directo en el vídeo que estoy haciendo ahora mismo. Un terror como suelo decir yo, ¿no? Así en plan, con su punto. Y bueno, aquí tenemos otro, que este es de la revista, del cómic de la revista Creepy, que esto es Crep, ¿no? Como se le solía llamar aquí en España, cuando era la moda, la revista Crep. Y bueno, aquí lo pone Drácula y Vampirella. Aquí tenéis a la atractiva novia de Drácula, una vez más. Que son cómics bastante buscados, ¿no? Bueno, el cómic del terror y lo más fantástico de Crep. La novia de Drácula. Dentro están Drácula, y aquí ponen los creadores del cómic y pone de qué va cada... Aquí hay como... Dentro hay como viñetas, ¿no? Como fotografías del cómic y hay explicaciones y... Bueno, esto es como una especie de cómic revista, ¿no? Que aquí de vez en cuando te venía algún póster o alguna cosa. De vez en cuando, ¿no? Que esto pues lo tengo plastificado porque personalmente yo lo plastifiqué. Porque estas cosas hay que plastificarlas y cuidarlas bastante. Porque son grandes piezas de colección. Cuando ya pasan muchos años llegan a ser, o sea, piezas de colección bastante buscadas dentro del mundo de los retro vintage, del coleccionismo, que se convierten en piezas, aparte de buscadas, en piezas importantes, ¿no? Al que le guste el tema del terror, del fantaterror, bueno, ¿no? Los personajes clásicos del cine de miedo de aquella época. Y bueno, para mí, Vampirella siempre ha sido un personaje el personaje vampiro, bueno, pues bastante, para mí siempre ha sido bastante interesante, ¿no? La atractiva Vampirella, la famosa novia de Drácula. Bueno, pues estos cómics fueron cómics en la época que fueron buscados, ¿no? En la época, fueron buscados en la época porque ya cuando salieron en su época, salieron nuevos, era la moda, ya entonces eran cómics que aparecían alguna vez que otra en el kiosco y se iban vendiendo, ¿no? Se iban comprando, los kioscos tenían su punto de salida, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, entraban en los kioscos de forma, ¿cómo se suele decir? De una forma así, tenía su lanzamiento, ¿no? Su venta, su moda, su boom, ¿no? Y bueno, aquella época, cuando iban entrando aquellos cómics en los kioscos, ¿no? De alguna forma, pues era su moda y la gente los compraba mucho, esta era la época de las pesetas, ¿no? Era otra época, eran otros tiempos, era una moda grande que tuvo este tipo de cómics y de revistas del cine de terror, ¿no? Basándose en los personajes del cine clásico, del fantaterror de cine de terror. Bueno, el fantaterror español, ¿no? Que tuvimos aquí nuestro género de fantaterror español, de cine español de terror en aquella época. Y bueno, pues muchos de estos cómics se basaron en aquel género de terror, ¿no? Y bueno, ya para aquel entonces eran cómics buscados, porque se vendían con mucha frecuencia y entonces, al venderse con frecuencia, habían veces que hasta la gente tenía que ir pidiéndolos en los kioscos, luego los traían, y bueno, la gente hasta los pedía, ¿no? Como se hacía con los fascículos, pero en cómics. Ya en aquel entonces, y pasados muchos años,
Bueno, pues yo en la época alguno que otro iba comprando, ¿no? Pero cuando pasan los años, como me pasa a mí y a mucha gente, bueno, pues pasan los años, ¿no? Y de alguna forma te paras a pensar, aquel cómic que vi cuando era un niño en aquel kiosco, cómo me gustó, tal, aquel kiosco, aquel cómic, aquel título, y te vas acordando, que es lo que a mí me pasó. Una vez di una vuelta por la feria de libros de aquí de Alicante, fui dando una vuelta, paseando por los parados de cómics, ¿no? Aquí en la feria de libros, hacía tiempo. Y bueno, pues tuve la suerte de dar con estos cómics, que bueno, fue de casualidad, porque estuve mirando durante todos los puestos y no me interesaba ninguno. Y vi de todo tipo de géneros de cómics de la época, ¿no? Y estuve mirando tranquilamente y hasta que, bueno, me detuve, me puse a mirar, entré en la parte dentro del cómic, pedí permiso. ¿Puedo entrar? Sí, y me puse a mirar tal, todos los cómics que tenía ahí puestos y tal, y los encontré. Bueno, principalmente el primero que encontré fue este. El primero que encontré fue este, ¿no? Y lo encontré y ya flipé solamente con verlo. O sea, me vino a la cabeza un montón de recuerdos y cuando lo digo, madre mía, este cómic, yo es que hasta lo dije, es que hasta lo dije, digo, es que este cómic, el tiempo que hacía que no lo veía, no lo encontraba. O sea, desde la época de cuando se llevaban al principio estos cómics. Y bueno, y cuando lo dije, el chico del kiosco que me lo vendió flipó, porque se quedó así mirándome, así como diciendo, ¿qué dices? O sea, de verdad lleva bastante tiempo detrás de encontrar este cómic. No me lo dijo, pero lo miré y sé que lo pensó. O sea, fue total, ¿no? Y bueno, este tipo de cómics son, ¿no? Son los que bañan nuestros recuerdos, ¿no? De la época, de aquella época vivida, ¿no? De cuando eran la moda del fantaterror, ¿no? De aquella época de las películas clásicas, ¿no? Como Drácula, Vampirella, El Hombre Lobo, bueno, todo aquel tipo de personajes, ¿no? De terror de la época. Hay muchos cómics basados en cada uno de los personajes, pero es que a mí Vampirella siempre me ha fascinado porque tiene ese toque de terror con ese punto ¿no? Ese punto que tiene, que le da a la chica, ese morbo, ¿no? Ese morbo de ser la chica vampiresa, la novia de Drácula con esos poses que ella pone, ¿no? Esas posturas, esa belleza que tiene. A mí es que siempre me ha encantado. De hecho, yo, bueno, hablo de esto ahora en el canal, ¿no? Por sacar un tema, por sacar otro tema, porque siempre estoy hablando de temas de misterio, pero en realidad, no hay que, no hay que dejar nunca de perder la compostura, ¿no? Con este tipo de cosas, con estos cómics, porque aunque sean cómics, en realidad, en cada uno de estos cómics, en cada una de estas historietas, siempre, sean cómics o sean revistas de ficción, como aquellos catálogos que vendían en los kioscos, bueno, es que hay gente que dice, son cómics, son cómics, son cómics, pero los cómics son todo ficción, están dibujados, pero en cada historia de cada cómic, aunque sean cómics y sean ficción y sean dibujos, en cada historia hay un punto de realidad, como en las auténticas películas del cine. O sea, no hay que decir únicamente que porque sean cómics, en cada una de las viñetas no haya un punto de realidad. O sea, hay que verlo todo muy despacito y con mucha atención y ver cada ángulo, cada viñeta y cada diálogo del cómic, o sea, y ver el punto de la realidad de cada personaje. O sea, hay que adentrarse en la historia, vivir el momento de cada cómic, ¿no? Entenderlo bien para ver que no es solamente ficción y terror en lo que se basa el cómic. Cada punto del cómic tiene, como las películas, como ya comenté el otro día, tiene su punto, ¿no? De ficción, de aventura, de fantasía y de realidad. Así que, bueno, estos cómics son, como digo yo, como suelo decir yo, son cómics dentro de todo lo que cabe, son muy especiales. Son, aparte de ser de la época, hoy en día no se ven cómics de terror de este género, ¿no? De esta época, y bueno, no se ven todos los días. A mí, personalmente, el personaje de Vampirella, la novia de Drácula, es un personaje ficticio del clásico cine de terror que siempre me ha encantado. Y bueno, espero que el tema de esta noche, tratándose un poco del tema del coleccionismo para variar, espero que os haya gustado y hasta aquí hoy, hasta la próxima.